grabar por si acaso, sí. Entonces ahora quiero, aunque no tengo las fórmulas en el sistema internacional porque me agarró la tarde, ¿no? Pero voy a tratar de explicar este problema en el sistema inglés como está. Después solo es transferirlo al sistema internacional con las ecuaciones que vimos en el último día, en el penúltimo día, ¿no? Miren, este problema está en la PCA, el problema 2211 de la PCA, ¿no? Piensen en una cosa y voy a ir explicando lo que ellos están haciendo, ¿no? Hay una carga de servicio muerta por la unidad que tiene 350 kips que está en una carga axial, ¿no? Carga viva de servicio 275 kips. Y hay una carga, una sobrecarga de 100 PSF, ¿no? Ustedes pueden ver esta figura. Miren aquí la sobrecarga, aquí donde dice Searcher. La sobrecarga aquí en la práctica, ¿no? ¿A qué se refiere esa sobrecarga en la práctica? Yo voy a ir a la práctica, ¿no? Es que estoy viendo que este es el nivel de piso, me dicen. Y ahí están hablando de una sobrecarga. ¿A qué lo puedo hacer referencia a eso? Es que te digo, cuando estamos en la planta baja, en el piso, ¿no? Ahí tiramos un concreto pobre, ¿no? Como un cascote que le llamamos nosotros, ¿no? Concreto pobre. Y encima de eso, si vamos a poner cerámica ahí en el piso, no en el terreno, pues. Entonces tiramos la mezcla con que vamos a pegar la cerámica, ¿no? Y después ponemos la cerámica, ¿no? Eso es sobrecarga. Entonces, que esa sobrecarga está actuando en unidades de área. Eso significa de que si esa sobrecarga yo tributo por el área que le corresponde a cada una de las zapatas, entonces eso me quedaría en unidades concentradas, ¿no? Pero si usted se fija aquí, la sobrecarga está en unidades de área, ¿no? Así es como está, porque es el cascote de concreto, la losa de concreto pobre que está actuando en el terreno, ¿no? Y encima va a estar el pegamento para la cerámica y la cerámica, eso tiene su peso. Al final eso se deposita también sobre la cimentación, ¿no? Sí. Entonces eso baja como una sobrecarga, eso es lo que te están indicando aquí. Entonces ya platicado eso, tenemos esas cargas. La zapata está únicamente a carga axial sometida. En la práctica eso no es tan cierto, pues, que hay una zapata sometida solo a carga axial. Nosotros sabemos que por las columnas van en aumento también. Entonces, pero el caso básico, y que si uno entiende el caso básico, el resto de los casos que puedan salir, lo vas a entender, porque aquí te explican lo básico, ¿no? Pero con esto básico es lo más importante, puedes entender, ¿verdad? Luego, aquí hay un dato que dice el averaje, el peso promedio, dice, ¿no? Del suelo y el concreto arriba de la zapata, ¿no? O fíjense en algo, ¿no? Que quiero dejar bien claro en esto esta parte que está aquí, ¿no? Miren, aquí se debe haber hecho un agujero, ¿no? Se hizo un agujero para poder, perdón, eso no va. Se hizo un agujero, entiendo yo, ¿no? Entiendo que se hizo un agujero, se escarbó en la tierra y se llegó hasta el desplante, donde te dicen los planos, ¿no? Eso que está en rojo es que extrajimos la tierra, ¿no? Y quedó el hueco, después pusimos unos quesitos de concreto y colocamos la parrilla de refuerzo de la zapata, ¿no? Y encima de esa parrilla, cuando ya chorreamos el concreto y aquí ya está escorchorreado el concreto, pasaron días, entonces venimos a rellenar esta parte, ¿no? Rellenamos, tiramos la tierra, ¿no? Encima de la zapata ya. Correcto, me dice. Entiendo qué es a qué se está refiriendo, me dice, porque aquí dice que hay un peso promedio del suelo y el concreto. ¿Cómo es eso? Sí, es que aquí hay una zapata que pesa de concreto, ¿no? Y aquí hay un pedestal o una columna, como lo quiere llamar, de concreto también que tiene su peso, que eso va a caer al suelo aquí debajo de la zapata, ¿no? Pero aparte de eso, también aquí hay un suelo relleno, ¿no? En esta zona, ¿eh? Y en esta otra zona hay un suelo relleno. Entonces hay dos materiales ahí en la subestructura, ¿no? Que es la cimentación, pues esto que se está viendo aquí, ¿no? No la superestructura que es el edificio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay peso de suelo, aquí hay peso de suelo, aquí hay peso de concreto y aquí hay peso de concreto. Es más fácil hacer un promedio de los dos pesos, ¿no?
Sí, aquí lo que están haciendo es un promedio. Asumo un promedio del suelo, del peso del suelo y el concreto arriba de la zapata. Dice, la base de la zapata, ¿no? ¿Cómo es eso? Me dicen. Sí, es que yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto pesa normalmente el concreto? ¿Cuánto pesa normalmente el concreto? ¿Cuál es el peso del concreto? El gamma del concreto, ¿no? Peso específico, concreto, ¿no? ¿Cuánto pesa? En el sistema inglés pesa 150 libras por pie cúbico, ¿no? Sí. Y ahora te pregunto, ¿y cuánto pesa, cuál es el peso específico del suelo? Y me dice, puede andar 2.400, 2.200 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Tiene un equivalente al sistema inglés, ¿no? ¿Cuánto pesa el peso específico del concreto en kilogramos y metros cúbicos? 2.400, el normal. 2.400, 2.500 kilogramos por metro cúbico. Eso equivale a 150 libras por pies cúbicos, PCF, ¿no? Pero ¿cuánto pesa el suelo? ¿Cuánto es el peso específico del suelo? Eso solo me lo puede dar un estudio de suelo que me diga el peso específico del suelo es tanto, ¿no? Aquí lo vamos a suponer. Ellos dicen que es 130, ¿no? Para que me dé 130 debería ser 260, ¿no? Es decir, debería ser 110 PCF, ¿no? Ese es el peso del suelo. Sí, pero eso sale de un estudio de suelo, ¿ah? El peso específico del concreto, eso ya se sabe que eso es sin estudio, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto es sumar estos dos? 150 más 110, ¿cuánto me da? 260, me dice. Entre dos, el promedio, 130, que es lo que tienen ellos aquí. 130, ¿lo ven? Ese es el promedio, ¿no? Ah, ok, lo capté, me dice, ¿qué es lo que está tratando de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en el libro? Pues un promedio. Es más fácil hacerlo de esta manera, como lo hace el libro, ¿no? Ahora, la presión permisible en el suelo es 4.5 KSF, ¿no? Kilolibra por pies cuadrados, ¿no? ¿Y eso de dónde se saca? De eso sale de un estudio de suelo. El geotecnista me tiene que decir la capacidad de soporte del suelo a tal profundidad es tanto, ¿no? O a la profundidad donde yo pienso desplantar, ¿no? Es tanto. Entonces, este es un dato que sale de un estudio de suelo, no es al bolsazo, es que me dieron una construcción y no me dan el estudio de suelo, entonces, ¿cuánto le pongo de capacidad de soporte del suelo? ¿Cuánto es la presión que admite el suelo? No sé. Ah, voy a poner una baja, me dice. Una baja sería 1 kilogramo por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado. Un suelo malísimo. Sí, pero ahí voy al sentimiento, ¿me entiendes? Porque no se sabe cuál es el suelo que hay. Puede pasar como la otra vez en una construcción que estaba asesorando la supervisión de que estaban haciendo el hoyo en el descanso, en el almuerzo. El que estaba haciendo el hoyo, el obrero, puso la barra, se fue a comer y cuando regresó la barra estaba enterrada como medio metro, ¿no? Solita. Y entonces se tuvo que obligadamente hacer un estudio de suelo. No querían pagar un estudio de suelo, ¿no? ¿Y qué es lo que era? Un botadero de desperdicio, ¿no? Habían ladrillo, habían bloques, habían bolsa plástica, de todo había, ¿no? Entonces era un suelo malísimo, ¿no? Ni siquiera 1 kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Malo. Entonces, pero esto tiene que salir de un estudio de suelo. Las dimensiones de la columna, 30 por 12, eso viene del análisis estructural y el diseño estructural de la edificación, ¿no? Ya fue previamente diseñada la columna, ¿no? Ah, ok, ya se sabe que tiene en este caso, una columna rectangular. Estos 5 pies de desplante, 5 pies del nivel de piso hacia abajo, hasta la parte inferior de la zapata, 5 pies. ¿Quién me lo va a decir eso? El estudio de suelo. Porque el estudio de suelo me va a decir, me va a dar recomendaciones acerca de a la profundidad donde yo puedo desplantar, ¿no? Recuerden que este tipo de cimentación es superficial. ¿Sí? La profunda es la de pilote, eso lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, el 5 pies es un dato que lo tiene que dar el estudio de suelo también. No puede ser el sentimiento, ¿eh? Entonces, el primer paso es determinar el área de la zapata. Eso platicamos en la penúltima clase, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, el área de la zapata es determinada usando condiciones de servicio, ¿no? ¿Cómo es eso de condiciones de servicio? Me dice, claro,
Las condiciones de servicio, si ustedes se fijan aquí en el cálculo del área de la zapata, AFF de footing, ¿no? El área de la zapata, están únicamente sumando el 350 y el 275 sin factores de mayorización de carga, ¿no? Sin el 1.2 y sin el 1.6, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es condición de servicio, ¿no? No mayorizar la carga. Eso es lo que te recomienda el ACI, ¿no? En la ASTO recomiendan otra cosa, pero nosotros estamos basándonos en ACI, ¿no? Entonces, en el ACI, para calcular el área de la zapata, es que acuérdense que en este caso, que solo hay carga axial, el esfuerzo se calcula como sigma igual a P entre A, ¿no? Sigma, que es esfuerzo, igual a P entre A, ¿no? El esfuerzo por carga axial. Y el sigma, uno lo iguala al sigma a la presión admisible del suelo, entonces ahí voy ya en el límite, ¿no? ¿De acuerdo? Sigma es el esfuerzo que genera la carga, ¿no? Axial, P entre área, ¿no? Y ese esfuerzo al menos debe ser igual al esfuerzo permisible, ¿no? Que te lo están dando como dato. Dice el esfuerzo permisible es 4.5 KSF. Entonces yo lo igualo y de ahí despejo el área, ¿no? Que es lo que ellos están haciendo aquí, ¿no? Pero previo a ese despeje, ¿por qué tienen 375 y no tienen 4.5 KSF como que es el dato de la presión admisible del suelo? Claro, porque lo que ellos están haciendo es primero restándole la sobrecarga, ¿no? Que hay en la subestructura, aquí en esta parte, ¿no? Es decir, la sobrecarga es 0.10. Esta sobrecarga te la dieron como un dato, ¿no? La sobrecarga es 0.10. ¿Dónde está la sobrecarga? ¿Dónde está el dato de la sobrecarga? No lo veo, ¿no? Sí, pero aquí dice que la sobrecarga es 0.10. Ese es un dato que te dieron ellos. Eso lo tengo que calcular yo. Decime, ¿cuánto vale el cascote, el concreto pobre? No vale 2.400. Ese es un concreto normal. Un concreto pobre tal vez pesará el peso específico 2.000, qué sé yo. 2.000 en kilogramos por metro cúbico. Y si lo multiplico por el área tributaria que le corresponde a una zapata, eso me va a quedar en unidad de kilolibra sobre pie, ¿no? Ah, perdón, porque esto está en área, ¿no? Al multiplicarlo por el área tributaria me va a quedar en kip, ¿no? Entonces, 0.10 kip, ¿no? La presión admisible va a ser 4.5 por 0.75. ¿De dónde sacaron 0.75 ellos, no? ¿De dónde sacaron 0.75, no? ¿Sí? Solo quiero saber eso. ¿De dónde sacaron 0.75, no? Ah, es que miren entonces, 0.10, ¿no? 0.10. 0.10. Fíjense bien, aquí tenés 0.10. ¿Y cuánto es el peso promedio del suelo y el concreto? Eso es 130, me dice. Sí, ese 130, multiplicámelo, pasámelo a kilolibra. Ah, serían 0.130, ¿no? Sí, serían 0.130, ¿no? Eso es libra por pies cúbicos, ¿sí? Multiplicarlo por 5 pies. Multiplican ahí con su calculadora 0.13 multiplicado por 5. Denle a ver cuánto da. 0.13. 0.13 multiplicado por 5, ¿no? ¿Cuánto da? 0.65, ¿no? ¿Cierto? 0.65, ¿no? Ajá. 0.65 es el peso promedio del suelo y del concreto. Sumarle ahora 0.10 de sobrecarga que están en la misma unidad, ¿no? Porque esto está en kilolibra pies cuadrados. Y el 130 que estaba en libra pies cúbicos, lo dividí entre 1000 para pasarlo a kilolibra pies cúbicos, ¿no? Lo multipliqué por 5 pies, eso me quedó en KSF, ¿no? En kilolibra pies cuadrados, ¿no? Entonces esto me quedó 0.65 más 0.10, ¿cuánto da? 0.75 que está aquí, ¿no? Entonces 4.5 menos 0.75, eso es 375, ¿no? KSF. Entonces ahora vienen aquí, ¿cuál es el área de la zapata? Me dice, fíjense bien en esta parte. No sé si tienen alguna duda en lo que he explicado hasta el momento, ¿no? Si alguien tiene una duda, sería bueno que me lo pregunte para tratar de avanzar en esto de la zapata, ¿no? El diseño de la zapata. Si no hay pregunta, pues continúo, ¿verdad? Entiendo que la explicación fue clara, ¿eh? Yo pienso que estás haciendo tu apunte
de las explicaciones que estoy dando, vas a ver otra vez el video, pues, y hacer tu apunte, ¿no? Pero entonces aquí el área de la zapata se despeja porque yo te dije, el esfuerzo de la carga, el esfuerzo que genera la carga debajo de la zapata es P entre A, el esfuerzo que generan, ¿no? Ajá, pero ese esfuerzo que genera la carga en el suelo debajo de la zapata, ese esfuerzo no puede superar al esfuerzo permisible del suelo, ¿no? El esfuerzo permisible del suelo es 4.5, 3.75 KSF, ya quitándole la sobrecarga y el peso de los materiales, ¿no? Concreto y suelo que están encima de la zapata. No pueden sobrepasar 3.75, entonces yo voy a hacer una igualación del esfuerzo permisible o el esfuerzo neto, ¿no? Llamémosle este esfuerzo neto 3.75. Ese esfuerzo yo lo voy a igualar al esfuerzo de la carga, que es P entre A. Entonces queda que el esfuerzo permisible es igual a P entre A. Despejo el área, que es lo que ando buscando. Entonces, ¿qué fórmula me queda? P y el esfuerzo, que el área pasa a multiplicar el esfuerzo, ese esfuerzo pasa a dividir ahora, ¿no? P entre A, entre esfuerzo, ¿no? Aquí está P. 350 más 275, que son la carga muerta más la carga viva, y 375, que es el esfuerzo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso da un área de 167, ¿no? Eso da un área de 167 pies cuadrados, ¿no? Pregunta, ¿no? Pregunta. Ya tenemos el área, ¿no? Pregunta. Ya tenemos el área, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando yo tenga un momento aquí, además de la carga axial? Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero este primero es fundamental que usted, para que puedan entender todo lo que después vamos a hacer en los otros casos, ¿no? Ok, ya tengo el área. Entonces ahora, yo digo, si yo asumo que esta zapata va a ser cuadrada, porque a mí nadie me puede obligar a hacerla rectangular, es más fácil la cuadrada. En la rectangular, no sé si se acuerdan que en la dirección, en una de las direcciones hay que redistribuir todavía un poco más de acero en base a una fórmula que vimos en la clase anteriores, ¿no? Entonces digo, si yo no tengo problema en hacer la cuadrada, yo lo que voy a hacer es meter esto entre la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Decir que esto es B por L, pero L es igual a B. B es el ancho y L es la longitud de la zapata, las dimensiones de la zapata, ¿no? Entonces yo digo, B y L son iguales. O sea que yo puedo decir B al cuadrado es igual a 167, ¿no? Entonces yo quiero B. Entonces yo meto entre raíz cuadrada el B al cuadrado, ¿no? Y meter el 167 entre raíz cuadrada también. ¿Cuánto me queda B? B es igual a la raíz cuadrada de 167, ¿no? ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 167? Hacer la operación con tu calculadora. Raíz cuadrada de 167, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Ya lo operaron? Sí. Da 12.93, ¿no? ¿Cierto? 12.93. ¿Tan claro? Da 12.93. Redondeado es 13, que es lo que sale aquí, ¿no? Yo te voy explicando todo el problema, ¿no? No importa que tenga el sistema inglés, te digo yo. Porque aquí esto es trasladar solo al sistema internacional las unidades y las operaciones vienen a ser la misma, ¿no? Eso significa que si yo pongo 13 por 13 las dimensiones de la zapata, 13 por 13 es 169, me dice. Y 169 es más que 167. ¿Qué problema hay? Ninguno. Mucho mejor. Ah, entonces es mucho mejor si yo pongo 20 por 20, me dice. No, hombre, tampoco es así. ¿Por qué? Porque va a gastar dinero, ¿no? En hacer una zapata de 20 por 20 pies cuando 13 por 13 es más que suficiente. Era 12 y pico lo que daba, ¿no? Lo requerido, tomando el esfuerzo permisible, ¿no? 169 es más que suficiente, te digo. ¿Entienden? Entonces ya se tiene el área de la zapata. Zapata 13 por 13 pies es más que suficiente para no sobrepasar la presión neta del suelo, ¿no? Correcto, me dice. Ahora vamos al segundo paso. Ahora hay que buscar el espesor de la zapata, ¿no? En un segundo paso. El espesor de la zapata. Y en el espesor de la zapata, aquí ya se tiene que buscar la reacción del suelo, ¿no? Y la reacción del suelo se busca en condiciones de carga última, ¿no? Carga última es esto, ¿eh? Carga última es que factoré las cargas, ¿ya? Ah, ok, me dice. Entonces quiere decir que vamos a factorar la carga, ¿no? 350 por 1.2 y 275, que era la carga viva aquí, por 1.6, ¿no?
Ok, ya tengo P último, me dice. ¿Cuánto da? 860. Chequéelo a ver qué eso da. Quiere decir, me dice que si yo hago QS, que es la reacción del suelo, sería PU entre AF, ¿no? PU, que es 860, entre 169, que es el área de la zapata cuando agarramos 13 por 13 pies de dimensiones, ¿no? Verifiquen esa operación, 860 entre 169, 5.10. ¿Cierto? 5.10. Ustedes pueden ver que ahí dice en el título de lo que estamos tratando de verificar, dice carga factorada y reacción del suelo, ¿no? ¿Cuál es la reacción del suelo? Es QS. Esa es la reacción del suelo. ¿Sí? Porque aquí está la carga factorada, ¿no? Y aquí está la reacción del suelo, 5.10. Bueno, ahora vamos a revisar. Acuérdense que en el segundo paso la idea es calcular el espesor, ¿no? De la zapata, aunque aquí ellos solo están calculando estas dos cosas que mencionan, ¿no? Pero el objetivo del cálculo de la carga factorada y la reacción del suelo es para llegar a chequear el espesor de la zapata, ¿no? Pues voy a bajar un poco, ¿no? Ellos lo hacen como en un segundo ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya retoman el 5.10 del ejemplo pasado, ¿no? El PU, que lo calculó en el ejemplo pasado, ¿no? Y aquí ya proponen un F'C de 3000 PSI, ¿no? Dice concreto de peso normal, ¿no? Si ahora quiero explicarte algo, ¿no? Piense lo siguiente, ¿no? Piense lo siguiente, ¿verdad? Ojo con lo que voy a explicar, ¿no? Miren, esto es acción, este área que está aquí es acción en una dirección. O acción de viga, pues. Aquí pueden ver el título, ¿no? Aquí pueden ver el título, ¿no? ¿Ven el título? P sub doble para acción de viga, dice. Ese es cortante en una dirección, el equivalente, ¿no? ¿Sí? Eso es cortante en una dirección. Te voy a aclarar algo, ¿no? Porque a veces en el libro solo te muestran esa área, ¿no? Y la otra área, ¿por qué no la muestran en el otro sentido? Te digo, el otro área. Es que es en una dirección. Te estoy contando eso como una anécdota, porque una vez estaba como jurado de una tesis de un edificio y estaban mostrándole el diseño de la zapata y el estudiante mostró solo esto, ¿no? Yo le pregunté, ¿y por qué no revisaste la otra dirección? No, es que es en una dirección. No. Espérate, aquí tenés un gran error, ¿no? Porque vos también tenés que hacer esto, esa área, ¿no? Eso también es una dirección. ¿Sí? Esa es una dirección. ¿Eh? Dime, pero es que ahí estás analizando en las dos direcciones. No estoy analizando en las dos direcciones. Es una dirección. Es en una dirección. Eso se llama, las dos se llaman en una dirección. Pero ahora te explico, ¿no? Mira, ¿por qué crees que no utilizaron solo esta área que está aquí, la que tienen ellos mostrada? Esa área se encuentra a una distancia de la cara de la columna, a una distancia D, ¿no? ¿Lo ves ahí? Esta es la cara de la columna, ¿no? A una distancia D se encuentra el área en una dirección o para cortante en una dirección, ¿no? Lo que necesitas. Entonces, de esta cara de la columna para acá, también es una dirección. Pero ¿qué creen que pasa? ¿Dónde da mayor área? Por supuesto, me dice que como la columna es rectangular, de aquí para acá, esta distancia que está aquí, miren, esta distancia que está aquí, ¿no? Esta distancia que está aquí, de aquí para acá. Esa distancia multiplicado por todo esto, que es 13 pies, ¿no? Yo necesito hallar esta distancia, ¿no? Que está aquí. Esa distancia, comparada contra esta distancia que tenga 3 sentidos, ¿cuál creen que es mayor? Porque las dos tienen un ancho de 13 pies, pero lo que va a cambiar en una de ellas es esa que tiene doble flecha, esa cota que estoy haciendo, ¿no? Ah, por supuesto, me dice que en este sentido, porque no miras que la altura aquí de la columna es más pequeña. Entonces, en este sentido va a dar mayor este espesor, ¿no? Que este espesor que está aquí. Entonces, es más crítico esta área aquí que la otra área, ¿no? Entonces, si con esta área que va a dar mucho más cortante en una dirección, mucho más cortante que en la otra, que en el otro sentido aquí, si me pasa en este sentido, ¿para qué voy a investigar el otro en la otra dirección? ¿Entienden? Entonces no es necesario, me dice, investigar esta dirección que está aquí, por eso ellos no la han colocado, ¿no? Entonces quedaron con esta. No sé si entienden eso de que, es que porque aquí
Acordate que la columna tiene unas dimensiones rectangulares, ¿no? Que son 12 pulgadas por 30, ¿no? Entonces me dice aquí es mayor esa distancia, ¿no? ¿Lo entienden? Yo voy a borrar esto, ¿no? Para poder continuar. Ahora ya entendés. Pero ahora te quiero decir otra cosa. Ese es el área para una dirección, o como acción de viga, pues, si lo querés llamar así. Ahora fíjate en una cosa, ¿no? Porque, mira lo que dice aquí, ¿no? Para cortante en dos direcciones. Tenés que revisar el espesor para que vence al cortante en una dirección y cortante en dos direcciones. Ahora viene la explicación del cortante en dos direcciones, ¿no? ¿Y cómo se encuentra? En dos direcciones esta área, miren. Esa área que estoy ahí sombreando, ¿no? Esa área. Esa área que estoy sombreando, ¿no? Esa área. ¿Y cómo la encuentro? Me dice esa área. Es que primero tenés que delimitar de la cara de la columna hacia todos los lados de medio, ¿no? Y vas a encontrar esta área punteada, ¿no? No sé si te fijas que eso es lo que tienen ahí de medio, ¿lo ves? De medio para todos los lados, ¿no? Entonces vas a lograr encontrar esta área punteada, ¿no? ¿Eh? Entonces, cuando ya tengas esta área punteada, ¿cuántos creen que es esta dimensión? De aquí, fíjense bien donde estoy señalando, de aquí, o lo hago con la doble flecha, pues, pero a ver si lo logran ver, ¿no? De aquí hasta ahí, ¿no? ¿Cuánto vale esa dimensión que está ahí? Me dice la dimensión de la columna, que es 30 pulgadas, y como de la cara de la columna para la parte punteada este es de medio, y de la parte de la cara de la columna para acá es de medio, o sea que a 30 pulgadas yo le tengo que sumar de medio más de medio, o sea que sería 30 más D, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuánto sería esta otra dimensión punteada? Me dice, es 12 pulgadas, que es la dimensión de la columna, más de medio hacia abajo. O sea que toda esta dimensión, ¿cuánto vale? Vale 12 pulgadas más D, ¿no? ¿De acuerdo? Eso significa que yo puedo calcular el área, esta área rectangular punteada, ¿no? ¿Cómo la calculo? Me dice. ¿Cómo la calculan? Denme una idea. Me dice, es 30 pulgadas más D, más 12 pulgadas por D. Lo miran aquí. Lo miren lo que tienen ahí. Lo miran. Lo miran. ¿Cuánto es? 30 más D, me dice, y 12 más D. Ya, oye, D ya lo tenemos. Entonces, decir, 30 más D multiplicado por 12 más D es el área de este rectángulo, ¿no? Punteado, ¿no? ¿Y cómo calculo el área el área de la zapata? Es 13 por 13, que ya lo teníamos, 269, ¿no? Bueno, ¿y cómo hallo el área interior, la que yo había sombreado? 13 por 13 menos el área punteada, la resta. 13 por 13, 269 menos 30 por más D, multiplicado por 12 más D, ¿no? Eso me da el área punteada. Y esa área punteada, que es la que borré hace rato, que es esta área que está aquí, eso es el área que va a utilizar para cortante en dos direcciones, ¿no? ¿Sí? Ese es el área que va a utilizar para cortante en dos direcciones. Entonces ya he explicado eso, que el espesor de la zapata se va a dar, te dije la otra vez, si agarrabas 3 hojas de tu cuaderno y lo punzonas con tu lápiz, lo punzonas fácil. Pero poner todo el cuaderno y volverlo a punzonar con la punta de tu lápiz, me decir, me cuesta. Es que el cortante lo vamos a vencer a base de espesor, ¿no? Entonces, el espesor de una zapata va a estar bien si nosotros logramos vencer el cortante en una dirección y el cortante en dos direcciones, ¿no? El cortante en una dirección es el cortante que usamos en viga, que era 0.17, ¿no? Lambda, raíz de F' C, B sub WD, ¿no? Y el cortante en dos direcciones, el cortante que resiste el concreto en dos direcciones, es 3 ecuaciones que vimos la penúltima clase, ¿no? Donde te expliqué el alfa S, de verdad que te dije que valía 40, que valía tanto, que valía 20, que valía si estaba en el interior, si estaba en el exterior. Eso puedes revisar las clases anteriores, ¿no? La penúltima clase, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular esas dos cosas, esos dos espesores, ¿no? Miren, faltan 5 minutos y medio. En cuanto nomás, yo te voy a subir otra clase y nomasito. Voy a tratar de subirla ahorita, ¿no? La otra clase para que se conecten a lo inmediato, ¿verdad? Creo que dije que esta clase termina en 5 minutos. ¿Tienen chance, verdad? ¿O no tienen chance? Para hacer unos 20 minutos más de clase. No. Solo quiero consultar. ¿Se puede? ¿O tienen alguna otra clase?
Aló. Si tienen otra clase, la hacemos en otro momento, pues para no estropear, ¿verdad? ¿Se puede seguir con otra clase? Sí, profesor, se puede. Ok. Entonces voy a programar aquí la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase, supuestamente esta clase va a terminar a las 14:15, ¿no? Entonces voy a las 14:15 serían a las 16:30, las 16:30 son no, a las 14:30, ¿no? A las 14:30, ¿no? 2:30. O a las 2:15, ¿no? Para que ahí entren a las 2:15 en esa otra clase, ¿no? Entonces yo le mando ahorita la invitación para que no se pierdan ahí la segunda y terminemos este problema, ¿verdad? No voy corriendo, el problema lo voy explicando bien despacio, ¿no? Para que logren entender lo de la zapata, porque a mí me interesa que lo dominen, ¿verdad? Yo ahorita le envío la invitación. Entonces, si miran ahorita, ya envié la otra invitación, ¿no? Ok, ahora voy a regresar al problema, ¿no? En este último minuto que queda. Entonces, ok. Sigo con el problema, ¿no? Entonces, fíjense en lo que voy a tratar de explicar ahorita, ¿no? En lo que queda, ¿no? Miren, aquí está el problema, ¿no? Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿no? Dice BU multiplicado por QS. QS es la reacción del suelo que calculamos en lo pasado, ¿no? Y el área tributaria, ¿no? El área tributaria, yo te decía, en una dirección, porque aquí está diciendo como acción de viga, ¿no? Acción de viga es una dirección. Antes de eso, tenés que proponer un espesor de la zapata, ¿no? 33 pulgadas, dicen ellos, ¿no? Eso se puede sacar en un aproximado como 1.5 de la dimensión de la columna, ¿no? 1.5 por la dimensión de la columna te da más o menos un aproximado. Ahí después te voy a enseñar otras formas que hacen en el Nadine Hassan, en el McCormack, para que lo entendas. Pero yo te estoy explicando la PCA, ¿no? Ahorita. 33 pulgadas ¿y cómo hacerlo? 1.5 por 30, ¿cuánto te da? 1.5 por 30, ¿cuánto te da? Hacerlo. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da? 45. 45. ¿Y 1.5 por 12? 18, ¿no? Sí. Entonces, ponerle 1.2 por 30. Porque anda en un rango como de 1 y pico a 2 por ahí. 36. Más o menos, ¿no? Es decir, para una primera estimación, puedes hacer aproximarlo de esa forma. De todo modo, lo que vos propongas aquí, lo que ellos están proponiendo aquí, 33 pulgadas, yo te estoy diciendo, más o menos puedes estimarlo de esa manera. Porque si yo no tengo experiencia, me dice, ¿y qué pongo ahí cuando estoy en un examen? 20 pulgadas, 10 pulgadas. No, yo voy a poner 30 pulgadas como vimos en aquel ejemplo todo el tiempo. No, hombre, estimarlo así como te estoy diciendo yo, 1.5, 1.2. Ahí lo vamos a ir viendo en otro problema que se aproxima, 1.5 de 18, 1.2 de 30, de 36, más o menos 33, que te da una idea, ¿no? Y fíjense que aquí ellos están diciendo que el peralte efectivo es 28, ¿no? Acordate que es el peralte efectivo, ¿verdad? De la cara de compresión al centro del acero, ¿no? En tensión. ¿Cuánto le están dando a ellos? Le están dando 5 pulgadas, ¿no? Pero recubrimiento libre en la zapata es 3 pulgadas, libre. A eso le tenés que agregar el diámetro de la barra, ¿no? El medio diámetro de la barra. Pero en vista de que ellos dicen, asuma un promedio, dice aquí, del espesor de la zapata. ¿Por qué un promedio? Porque yo te digo, cuando escarbaron el hoyo para poner la parrilla de acero, te pregunto, ¿vos crees que la superficie de ese hoyo quedó lisa, como la mesa? No, me dice, van a quedar unos tumultos. ¿Y cómo crees que ellos miden que el desplante está correcto? Pusieron una alianza, pusieron una tabla, una vara, y abajo le pusieron un taquito, ¿no? Y ellos midieron que eso era
viene el desplante. Pero ustedes creen que quedó lisa la superficie. No, no quedó lisa. Entonces ellos